Hola a todos. Gracias una vez más a ThinkUsic como David Martin por la invitación para dar este webinar sobre cómo construir la resistencia a la fatiga. Imagino que todos ven la pantalla correctamente y que oís bien. Si bien os parece, lo que hacemos es doy el webinar entero de corrido y las preguntas que dejáis las dejamos para el final y a través del chat pues vais preguntando y solucionamos las dudas que os aparezcan. Bueno, esto como suele decir mi compañero Tink, todo lo que hemos recopilado en este webinar, por un lado, son todas las informaciones científicas que hay en torno a lo que es la fatiga y cómo trabaja la resistencia a fatiga, pero evidentemente también hay aportes que son personales propios en base a la experiencia con distintos atletas con los que se trabaja. Y es una metodología de trabajo que es la que intentamos enseñaros y que evidentemente es una opinión de forma de trabajar, ¿vale? Por eso simplemente esta imagen de que todo el mundo tiene una opinión y esta es la nuestra con respecto a cómo trabajar esa resistencia a la fatiga. Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar el webinar es una pequeña aclaración sobre una pequeña lección sobre qué es lo que es resistencia a la fatiga. Y está basado en un estudio que hizo Marcora, en el que cogió a 10 personas y lo que realizó fue un test máximo con ellos de 3 por 5 segundos al máximo de capacidad que podían realizar. Después de esos 3 por 5 segundos, inmediatamente realizaron un test de extenuación, por así decirlo. Tuvieron 90% de la capacidad del consumo de oxígeno hasta que no pudieran más. Es decir, mantienen un esfuerzo constante hasta la fatiga, por así decirlo. E inmediatamente volvían a repetir el test de potencia máxima, con objeto de ver qué sujetos tenían más pérdida de potencia una vez que habían hecho ese 90% del consumo de oxígeno. ¿Qué es lo que descubrieron estos investigadores? Pues que tras una media de 12 minutos a 242 vatios de estos 10 sujetos, 9 cada 10 tuvieron un 30% de pérdida con respecto a los datos iniciales. Es decir, que si realizaban, por ejemplo, 1000 vatios en 5 segundos, después de los 12 minutos hasta acabar agotados, 9 de 10 tenían un 30% de pérdida de potencia, por así decirlo. Es decir, perdían unos 300 vatios sobre esos 1000. Y curiosa y paradójicamente, solo uno de ellos, este sujeto que aparece aquí, perdió el 90% de la potencia con respecto al test inicial, por así decirlo. Entonces, mucha gente puede pensar, bueno, entonces este chico es el peor de todos, por así decirlo, que es el que ha perdido más, y los otros han sido capaces de tener menos, de resistir más a la fatiga, por así decirlo, y la potencia máxima cae mucho menos con respecto a este de aquí. Pero realmente dijeron estos autores que este era el mejor de todos, porque era el que realmente había terminado fatigado y había sido capaz de llegar hasta la extenuación. Y entonces, si tuviéramos que elegir a alguien para entrenarlo y sacar el máximo partido de él, probablemente este sería el mejor sujeto de todos, porque es el que tiene mayor capacidad de exprimirse, por así decirlo. Porque si te mandan un test al 90% del V2 más hasta la extenuación, hasta que no puedas más, por así decirlo, si después eres capaz de realizar un esfuerzo máximo con un componente neuromuscular alto y solo tienes un 30% de pérdida, es que realmente no has llegado a la extenuación. O sea, este chico es el que tiene mejores cualidades y el que realmente conviene entrenar en ese tipo de situaciones. Y fijaros que era un sujeto de cada 10. Entonces, esto nos hace pensar mucho sobre el componente que tiene el ciclismo de sufrimiento que todo el mundo no es capaz de tolerar. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, evidentemente, a la hora del entrenamiento, y todo el planteamiento que vamos a llevar en el webinar de hoy versa en parte sobre esto. ¿Qué quiere decir como conclusión esto que tenemos aquí? Que evidentemente la cuestión es que la fortaleza mental es más que necesaria para un deporte como el ciclismo. Sin menospreciar a ningún otro deporte, por ejemplo, comparamos como el golf, donde hay un componente totalmente técnico y no hay un sufrimiento, por así decirlo. Aquí, en cambio, la base del deporte como tal del ciclismo es el sufrimiento. Entonces hay sujetos que son capaces de llegar a una extenuación mayor que otros, simplemente porque mentalmente son capaces de ir mucho más allá. Con el webinar de hoy vamos a intentar dar herramientas para que podáis trabajar con vuestros deportistas no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Que haya adaptación
por los dos lados, tanto a nivel mental como físico. ¿Cómo podemos definir lo que es fatiga? Lo que es fatiga, pues por un lado, una actividad que induce una progresiva reducción de la máxima fuerza producida, esa es una primera definición que tenemos, sin más pérdida de fuerza con respecto a pasar el tiempo, y el segundo es el punto en el que no pueden mantener el tiempo la producción de fuerza. Esta segunda definición la podemos amoldar muy bien a lo que conocemos en VKO como la curva de potencia-tiempo, es decir, si nosotros nos vamos a la Power Duration Curve que llamamos, fijaros que tenéis, como sabéis, todos los parámetros temporales aquí abajo en tiempo y aquí la potencia que producís. Si me voy a este ciclista en 5 minutos, ¿vale? Me marca que su mejor valor son 434 vatios, como veis ahí. Es decir, a partir de este punto, a partir de esos 433 vatios en 5 minutos, se presupone que el ciclista no es capaz de mantener esa intensidad y aparece ya ese componente de la fatiga que hace que conforme va pasando el tiempo, esa potencia va cayendo. Es decir, que la Power Duration Curve es un reflejo claro de cómo el deportista es capaz de tolerar más o menos la fatiga, por así decirlo. Con respecto al ciclismo concretamente, aparecen dos escenarios dominantes que conducen a la fatiga. Y por un lado son el ejercicio intenso y de corta duración y luego los submáximos de larga duración. Mucha gente piensa que pruebas como, por ejemplo, las de velocidad de pista tienen un componente de fatiga menor que una etapa del Tour de Francia. Y no es así. Las fatigas se presentan en esas dos vertientes, por eso es importante saberlo en base al deportista que tengamos y a lo que estemos trabajando con él, qué fatiga aparecen en corta duración y qué fatiga aparece en ejercicios de máxima duración. Os digo yo que como experiencia que la fatiga que aparece en ocasiones en ejercicios de corta intensidad y corta duración y alta intensidad, incluso es peor que la de los ejercicios prolongados de los submáximos. ¿Por qué? Porque muchas veces, como dice un amigo mío, no mata la bala, sino que mata la velocidad, por así decirlo. Si nos vamos a la curva de potencia-tiempo, todo lo que serían intervalos entre 0 segundos y casi 30 segundos, un minuto, por ahí decirlo, serían todo lo que sean cortos por intenso. A partir de esos 3 minutos serían ejercicios un máximo prolongado y entre esos dos puntos estaría un intervalo aquí, por así decirlo, entre 2-3 minutos aproximadamente, que es lo que se conoce vulgarmente como el consumo de oxígeno. Entonces, el V2 Max o el Max Aerobic, como se dice en inglés, sería ese punto intermedio entre todo lo que es corta duración y alta intensidad y ejercicios prolongados en el tiempo, pero de carácter submáximo. Entonces, hay un tipo de fatiga que aparece aquí, otro tipo de fatiga que aparece de aquí. En base a las características de esa fatiga, tendremos una estrategia para intentar minimizarlas lo máximo posible. ¿Dónde aparece la fatiga? Por un lado, tenemos aquella que es la fatiga central o neural, la que afecta al sistema nervioso central, que es proximal a lo que es la unidad motora del músculo, y lo que hace es que limita que los nervios la capacidad de generar la señal. Falta de aquí una L. Es decir, llega un momento que esa fatiga empieza a aparecer y la señal que se emite los nervios a los músculos para funcionar empieza a ser defectuosa, por así decirlo, o empieza a estar limitada. Y es cuando aparece esa fatiga. Hay un estudio muy interesante con respecto a esto con jugadores de baloncesto. Si lo encuentro, os paso el enlace, donde sometían a los jugadores a lanzar a canasta, estando en un estado fresco, hacían un test de extenuación y luego los mandaban de nuevo a lanzar a canasta. Pues lo que era el porcentaje de acierto en el lanzamiento disminuía muchísimo después del test de extenuación. ¿Por qué? Porque la capacidad de lo que era la coordinación, por así decirlo, empezaba a fallar porque esa señal nerviosa empezaba a ser deficitaria, por así decirlo. Y luego está lo que es la fatiga periférica o metabólica, que ya sí reside dentro de la propia unidad motora y lo que hace es limitar a la habilidad del músculo para contraerse, es decir, está dentro de la unidad motora en sí. Esos son los dos lugares, por así decirlo, donde aparece la fatiga. ¿Y qué es lo que causa la fatiga? A día de hoy hay dos hipótesis o dos situaciones. Una es la de la acumulación y otra es la de la depleción. El que sea uno u otro depende del tipo de ejercicio que se realiza, ¿vale? Pero bien puede ser o por acumulación, por agotamiento, por depleción o por ambos tipos de fatiga.
Normalmente ambas suelen ir solapadas una con la otra, pasa igual que son los sistemas energéticos. ¿Cuál es la hipótesis de la acumulación? Lo que nos habla directamente es que hay una acumulación de subproductos metabólicos en la fibra muscular. Conocéis la mayoría de ustedes bien, el ácido láctico es uno de ellos. Realmente el lactato no es el malo de la película como se pensaba años anteriores, sino la acidez que aparece en la propia metabolización del lactato, la que provoca ese desecho, por así decirlo, porque el lactato como sí es un sustrato energético que ayuda a seguir produciendo energía. Por otro lado están los hidrogeniones, está aquí el corrector me lo ha jugado cuando he escrito aquí en el Mac. Los hidrogeniones son el otro elemento que aparece en todo el proceso de ciclo de Krebs que provoca ese subproducto metabólico que hay que es nocivo. El amonio, el fosfato inorgánico, son esas sustancias y todo evidentemente va a un marcador que es el lactato como marcador primario asociado. Como sabéis, cuando se realizan los test incrementales con lactato, lo que se va viendo es cómo ese lactato se va produciendo de manera incremental o de manera exponencial en el deportista, hasta el punto en que cuando hay un alto nivel de lactato, el ciclista no es capaz de continuar el esfuerzo, evidentemente por la gran cantidad, no por el lactato en sí, sino por la cantidad de ácido láctico, hidrogeniones, amonio, fosfato inorgánico que hay dentro del organismo que impiden que se produzca esa contracción muscular. Entonces, como siempre, se ha asociado a esa curva de lactato como aquel que marca la hipótesis de la acumulación. Evidentemente, hay deportistas que tienen una mayor capacidad de tolerar esa acidez con respecto a otros. Y con el entrenamiento lo que se intentaba era que la curva de lactato se desplazara hacia la derecha lo máximo posible con objetos de que la fatiga llegara mucho más tarde al deportista. Luego, si hay un ejercicio de muy alta intensidad, eso aumenta la acumulación de hidrogeniones y a fin de cuentas eso lo que provoca es que la producción de fuerza empieza a caer y como veíamos anteriormente, esa curva de potencia empieza a disminuir. La otra hipótesis es la de la deplección y lo que nos explica simplemente que a nivel neuronal, por un lado, aparece una deplección de acetilcolina y la acetilcolina lo que es un químico que realmente se produce en las células para enviar esas señales a otras células. Entonces, en un momento, conforme esa deplección va apareciendo, la capacidad de enviar esas señales va disminuyendo y por tanto tanto la coordinación como la contracción muscular es menor y eso viene provocado por esa deplección de acetilcolina. Y luego las otras deplecciones que ya conocemos todos. En primer lugar, lo que sería el ATP, ¿vale? Un esfuerzo muy, muy corto. Luego los fosfágenos, más tarde el glucógeno. Y básicamente esa deplección, ese gasto de tu sustrato energético es que realmente te quedas sin gasolina. Existe un agotamiento o una fatiga por gasto de la energía que dispone el cuerpo para funcionar. En base a si el ejercicio es corta duración, alta intensidad o si es prolongado submáximo, aparecen un tipo de mecanismos u otros que hemos visto anteriormente. En corta duración y alta intensidad, evidentemente todo lo que es depleción de fosfocreatina, disminución de ATP, empieza a haber una acumulación rápida de lo que es el ácido láctico, todo lo que son acumulación de protones y hidrogeniones y eso lleva a una disminución de la actividad neuronal del propio músculo y hace que esa contracción a la larga quede imposibilitada. Mientras que si nos vamos a esfuerzos prolongados submáximos, aparece primero una disminución de glucosa en sangre, posteriormente disminuye todo lo que es el glucógeno, tanto a nivel muscular, a nivel hepático, es decir, todos los depósitos empiezan a vaciarse. Luego pongo aquí el interrogante de la deshidratación. Hay distintos estudios que hablan que la deshidratación no es el principal o no es una causa principal de que aparezca la fatiga. Después de otros artículos que sí cuestionan esa teoría. Creo que todavía se debe investigar mucho más sobre ello porque hablan que realmente no es un limitante en el rendimiento, cuando otros autores sí lo consideran. Por eso lo dejo ahí un poco en interrogante porque ahora mismo hay dos vertientes intentando demostrar cada uno su propia teoría. Así que la ponemos ahí, dejamos ese interrogante y luego la hipertermia, porque evidentemente en el momento que el cuerpo va gastando una serie de calorías y va realizando actividad física, aparecen cambios en lo que es la temperatura que pueden llegar a provocar esas fatigas y por último también la acumulación de ácido láctico en un nivel de esfuerzo de larga duración. Aunque parezca que no, aunque se vaya a una actividad submáxima,
se va acumulando en el tiempo y llega un momento que provoca también ese agotamiento, al igual que en los ejercicios de corta y alta intensidad. Una vez visto todo este marco teórico de cómo puede aparecer la fatiga y cuáles son sus causas y cómo aparecen tanto en esfuerzos de corta intensidad, corta duración, perdón, alta intensidad y en esfuerzos prolongados, vamos a ver ya lo que es el concepto de resistencia a la fatiga. Por un lado es reducir la tasa de disminución progresiva inducida por el ejercicio de la producción máxima de fuerza y por otro lado la posibilidad de retrasar o extender el punto cuando ya no puede mantener esa producción de fuerza. Sobre todo esta segunda definición es la que va más entonada con lo que sería el entrenamiento por potencia. Y si realmente lo que nosotros vamos a pretender siempre es, si nosotros tenemos aquí nuestra curva de potencia y tenemos este deportista que en 5 minutos, donde dijimos que movía 434 vatios y que a los 7 minutos movía 424 porque va cayendo esa capacidad, podemos mejorar esa caída por un lado, o bien extendiendo la curva hacia la derecha, es decir, manteniendo en el tiempo esos vatios que sean más estables, por así decirlo, o bien levantando la curva hacia arriba. Esas son las dos maneras que tenemos de luchar contra esa caída de la fatiga. Y veremos ahora en el webinar las distintas estrategias o distintas formas que tenemos para evitar o conseguir esa resistencia a la fatiga. Pero por lo general, y lo veremos ahora, es mejor siempre trabajar hacia la derecha de un trabajo extensivo antes que un trabajo intensivo de cara a mejorar esa resistencia a la fatiga o esas bases de la resistencia a la fatiga. Como hemos dicho, la mejor manera de usar todo el conocimiento que hemos visto, pues evidentemente conociendo bien al deportista, analizando cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles y viendo qué estrategias tenemos que poner en práctica para solventar los problemas. Evidentemente eso va a provocar que aumentemos las posibilidades de éxito. ¿Cómo vamos a mejorar esas probabilidades de éxito? Fijaros, esta frase es demoledora porque habla de que el FTP, como decía Andy Coogan, es el mayor factor relacionado con el rendimiento en deportes de resistencia. Pero la falta de resistencia a la fatiga es el factor más importante en el fracaso. ¿Qué quiere decir esto? Os vais a encontrar con muchísimos deportistas que tienen muy buenos valores de potencia. Y dirán, bueno, yo con los números que estoy manejando, ¿por qué no soy profesional, por ejemplo? Si muevo 6 vatios kilos. Por esta segunda razón que tenéis aquí. Porque hay una falta de resistencia a la fatiga. Eso hoy en día con VKO4 lo podéis controlar muy bien. Tenéis distintas charts que son súper interesantes para ver cómo la fatiga puede afectar al sujeto y cómo esa potencia se puede mantener el tiempo o no. Y trabajar en ello con objeto de que exista una mejora. Os enseño aquí un ejemplo claro. Fijaros, este ciclista es élite sub-23, tiene muy buen nivel. Vamos a cargarlo y vamos a ver su curva de potencia. Si os fijáis, si nos vamos a ver el dato de la temporada pasada, no los últimos 90 días. Fijaros cómo tiene prácticamente en 20 minutos 6,1 vatios kilos, o sea, son valores de profesionales. Y uno dirá, bueno, pero este chico no puede estar en profesionales funcionando, o con 24 años que tiene y 6,1 vatios kilos. Pero la realidad es que si nos vamos a ver cuál es su resistencia a la fatiga, tenéis una charla muy interesante que está en VKO. Fijaros lo que ocurre cuando el deportista, si su pico son 364 vatios para 60 kilos, cuando el deportista ha gastado 2.000 kilojulios previos en un entrenamiento o competición, su mejor pico de potencia son 301 vatios. Es decir, tiene una pérdida, vamos aquí, tiene una pérdida de casi 64 vatios en 20 minutos, con lo cual es un mundo. La diferencia entre los profesionales y los amateurs en muchas ocasiones es que cuando pasan 2.000 kilojulios, esa pérdida de potencia es prácticamente mínima. Y si ya nos vamos a valores mayores, como pueden ser 3.000 kilojulios, fijaros cómo pasa de 364 a 261
vatios. Es decir, estás perdiendo casi 100 vatios. O sea, que es una barbaridad de la pérdida de potencia. Con lo cual, lo importante es que los deportistas entienden que aquí no solo es mover muchos vatios kilos, sino que hay otras muchísimas variables que hay que trabajar para obtener ese rendimiento. Y de ahí la frase que da el doctor Andy Cogan de que el FTP, evidentemente, es el mayor factor relacionado con el rendimiento en deporte de resistencia, pero que la parte de resistencia y la fatiga es el factor más importante en el fracaso. Una cosa que podéis hacer con cualquiera de vuestros deportistas es cuando hay una competición preguntarle de, oye, ¿cómo has ganado o cómo has perdido? Y seguramente cuando os digan que haya ganado dirán, pues muy bien porque al final de carrera fui capaz de abrir gas y me pude ir sin problema. Y iba a las piernas fácil, sin cadena, como suelen decir. Y normalmente cuando os digan cómo les ha ido mal dirán, puf, iba muy bien toda la etapa, pero ya al final no era capaz ni de hacer nada. Y es realmente cuando pasa eso y esa situación de fracaso, entre comillas, viene dada porque hay una falta de resistencia a la fatiga y la capacidad de replicar esos mejores vatios, por así decirlo, esos mejores registros, se imposibilita. ¿Qué debemos hacer nosotros a la hora de mejorar esa resistencia a fatiga? Evidentemente, incluirlo dentro del plan de entrenamiento anual, preparar una estrategia para ello, comprender lo que sucede para planificar. Entonces tenéis que ver datos como los que hemos visto anteriormente, de ver a partir de X kilojulios, cómo cae esa potencia, por así decirlo. Podéis configurar dichas charts en un momento determinado y podéis hacer vuestras propias charts. Si os fijáis aquí en configuración, ¿vale? En vez de poner 3.000 kilojulios, imaginaros podéis poner 1.500 o podéis poner 4.000. Imaginaros que hacen pruebas de ultrarresistencia. Pues 4.000, 5.000 kilojulios podéis poner si queréis. Yo, por ejemplo, tengo hecha una para ciclismo en pista, para la puntuación, que suele ser en torno a unos 1.000 kilojulios. Pues evidentemente podéis crear vuestras propias charts para ellos. Fijaros, le he llamado Fatigue Resistant Track Cycling, y en este caso está hecha sobre 1.000 kilojulios para valores de 1 minuto y 5 minutos, que son realmente los que se utilizan en una prueba de puntuación de pista, por ejemplo. Entonces podéis adaptar todas esas charts a las demandas de las propias competiciones, ¿vale? Lo que he dicho anteriormente, motivar a los atletas y demostrándole con números y con datos de que todo no es conseguir más potencia, que muchas veces el deportista está un poco obsesionado con obtener valores muy buenos en 20 minutos, porque realmente es lo que escuchan o lo que leen o lo que piensan, que hay otras variables que hay que trabajar. Nosotros como entrenadores hemos motivado a ellos a que conozcan esas variables y a fin de cuentas, si conocen lo que se les explica, se les hace más partícipe de ello y seguramente que trabajan más motivados para mejorar, por así decirlo. Y por último, mejorando la capacidad de acumular, lo pongo entre paréntesis, porque muchas veces pensamos que acumular es hacer más kilómetros y hacer más horas, en cuanto que cuanto más entrenes, más podrás entrenar. Y digo, pongo aquí entre paréntesis porque mucha gente puede pensar que este acumular, por así decirlo, se basa simplemente en meter muchas más horas de entrenamiento, más volumen. Vamos a ver lo que sería, o lo que ellos llaman, una periodización tipo acumulación. Y para ello vamos a utilizar todo lo que son los periodos de Joe Friel, que muchos de ustedes conocéis, periodo base, periodo build, periodo race, traducido al castellano, lo que sería la base, construcción y el periodo de competición. ¿Qué es lo que se suele hacer cuando la gente ve que no progresa? Pues dice, bueno, pues si no estoy mejorando es porque tengo que entrenar más. Y automáticamente lo que hace es que las 12 semanas de base pasan a 20, las de 6 de build pasan a 12 y evidentemente llega un punto en que no hay ni proceso de tapering, sino que lo que quieren estar es en forma toda la temporada. Esta estrategia sí suele funcionar o medio funcionar para aquellos deportistas que, como son la mayoría que tenemos nosotros, que son aficionados, que tienen 10-12 horas a la semana para entrenar. Y evidentemente, si no pueden meter un volumen de 3-4 horas al día, pues que es lo que hacen muchas veces los entrenadores, las 12 semanas de base las aumentan a 20, las de construcción las pasan de 6 a 12 y las de competición prácticamente no existen periodo de tapering porque seguramente hagan muchas competiciones al año y lo que les interesa es estar en una forma muy regular a lo largo del año. ¿Cuál es la propuesta que se realiza para mejorar esa resistencia a la fatiga sin tener que llegar a aumentar todos estos periodos y todo ese volumen de tiempo?
La periodización tipo stack o tipo acumulación, que consiste en potenciar lo que es el tiempo en zona versus el tiempo. Es decir, el tiempo que estemos trabajando en base, veremos que vamos a trabajar en ella desde tempo, sweet spot, FTP. Pues dentro del tiempo que tenemos, intentar estar el mayor tiempo en zona posible. Eso que va a provocar que nuestra base, por así decirlo, sea aún mayor, vamos a tener una mejor base aeróbica y esa mejor base aeróbica va a permitir que se pueda hacer un mejor trabajo en la zona de construcción, una zona mucho más ancha, vamos a poder construir mucho más. Y al mismo tiempo, eso nos va a poder permitir competir mucho mejor. Esta mejor base aeróbica, como vamos a estar más tiempo en zona trabajando, es decir, vamos a estar más tiempo trabajando en tempo, vamos a estar más tiempo trabajando en sweet spot y más tiempo trabajando en FTP, va a permitir que nuestra casa, si recordáis el webinar anterior, donde vimos cómo construir el FTP, sea un poco más alta, por así decirlo, y que mejore esa resistencia a la fatiga a nivel aeróbica. Vamos a intentar, por así decirlo, que nuestra curva en esfuerzos prolongados se desplace hacia la derecha al máximo posible. Es decir, vamos a intentar que esta curva de potencia se desplace hacia la derecha al máximo posible dentro de las posibilidades que nos dé el deportista. Se me han quitado todo esto de nuevo. Una vez que tengamos toda esta base aeróbico mejor hecha y mejor resistencia a la fatiga a nivel aeróbico, eso va a poder provocar que nuestro techo suba más todavía, el techo de la casa suba más y que haya un mejor resistencia a la fatiga a nivel anaeróbico. Y evidentemente esto va a subir el nivel del deportista y va a provocar que haya una mejor preparación fisiológica, evidentemente, psicológica. ¿Por qué? Psicológica, porque hemos estado trabajando mucho más tiempo en zona, vamos a provocar que los esfuerzos sean mucho más largos en el tiempo y eso psicológicamente ayuda muchísimo al deportista. Y táctica, porque decimos que también el deportista va a mejorar de manera táctica. ¿Qué es lo que sucede cuando un deportista empieza a competir? Por ejemplo, va a competición en carretera y está limitado de motor o está limitado en su preparación, pues que evidentemente tiene menos oportunidades de estar en situaciones de carrera, como puede ser meterse una fuga, como incluso llevar bidones para los compañeros porque tiene que bajar el coche y subir, o incluso ser capaz de cubrir a compañeros cuando hay una escapada porque está más limitado de motor. Evidentemente, conforme su nivel mejora, va a poder disfrutar de más situaciones de carrera y a la larga también se le va a mejorar todo lo que sería esa preparación táctica del deportista. Para ello vamos a establecer una prioridad en esta periodización, que sería periodo base de 12 a 16 semanas, y empezaremos desde trabajo extensivo de resistencia a la fatiga hasta trabajo de potencia de tipo intensivo. Luego veremos cómo organizar este tipo de trabajo. Y estaremos trabajando, por un lado, trabajo de resistencia, trabajo de potencia aeróbico, otro que sea trabajo desde tempo hasta FTP y, por último, capacidad, mejorar la que es el consumo de oxígeno del deportista, max aeróbic. Luego la fase de, bueno, deciros también que este trabajo se va a hacer muy lineal, es decir, una progresión de cada vez más tiempo y cada vez un esfuerzo mayor. En cambio, la fase de construcción se va a trabajar también de nivel extensivo, es decir, largo en el tiempo hasta intensivo, y podrá ser también tanto lineal, es decir, cada vez más largos los esfuerzos y cada vez más intensos, o bien, según las demandas de la competición o del propio deportista, según las limitaciones que tenga, podemos ir variando los estímulos e intercambiándolos en el tiempo. Y pasaremos desde resistencia anaeróbica hasta lo que sería la potencia anaeróbica. Y esa fase va a durar unas 4 o 8 semanas para el deportista. Y por último, la fase de tag break nos vamos a centrar en trabajo de velocidad, habilidad en carrera, que sean todo tipo de trabajo de trascoche, trasmoto, es decir, lo que sería la puesta a punto para la competición. En el periodo de base concretamente, lo que vamos a intentar, como hemos dicho, es construir cada vez mucho más, ser capaz de estar más tiempo trabajando en zona, por así decirlo. Entonces, para ello será fundamental maximizar el tiempo que tiene el deportista para entrenar, y maximizar ese tiempo implica que hay que maximizar el tiempo en zona. Es decir, que dentro del entrenamiento el deportista esté trabajando en la zona objetivo el mayor tiempo posible. Y esa progresión, hemos dicho, viene determinada por el tiempo en zona y hay que progresar en el tiempo. Es decir, el conductor, por así decirlo, es el tiempo en zona
y la potencia aumentará de manera secundaria. No hay que obsesionarse con ir aumentando la potencia en esta fase, sino que lo primordial es el tiempo que el deportista esté pasando trabajando en la zona. ¿Cuáles son los objetivos de la base? Muchas veces nos equivocamos y pensamos que la base es simplemente salir a rodar y hacer kilómetros. En este caso, la base va a involucrar todas estas zonas de los E-levels, desde el nivel de resistencia, nivel tempo, nivel sweet spot, nivel de FTP, lo que sería el umbral, threshold, y trabajo de consumo de oxígeno o FRC o FTP. Esas serían las zonas objetivos o los targets. Fijaros que para todo lo que sería resistencia aeróbica, el núcleo de trabajo sería la duración, es decir, el hacer tiempo en esa zona de resistencia aeróbica. Nos centraremos en la mitad de la zona de endurance, que significa la mitad. Si este deportista en su zona de endurance está entre 250 y 279, pues no vamos a trabajar en 250, 205 y 279, no vamos a trabajar en 205 vatios, sino que vamos a centrar en trabajar una zona intermedia, que sería sobre unos 240 vatios, 250 vatios en zona de endurance, para acumular trabajo ahí. ¿Con qué frecuencia vamos a trabajar esa zona de endurance de resistencia? Pues siempre, evidentemente, a lo largo de toda la temporada, incluso la base y el resto de las demás etapas se va a trabajar. Y por otro lado, se trabajará según las limitaciones de los deportistas. Si necesitan más trabajo de fondo o menos trabajo de fondo, se mantendrá más o se mantendrá menos en el tiempo. Todo lo que sea trabajo de potencia, aerobic power, que se llama potencia aeróbica de traducción, aunque se puede confundir un poco con lo que es PAMA aquí en España, el objetivo que tiene es maximizar al máximo el tiempo en zona, en tempo, en sweet spot y en FTP. Y recordad, progresar en el tiempo y no la potencia. La potencia ya irá después. Lo principal ahora mismo es que el deportista sea capaz de acumular el mayor tiempo posible en tempo, mayor tiempo posible en sweet spot y el mayor tiempo posible en FTP. ¿Con qué frecuencia? Depende del nivel del deportista, pero entre 3 y 5 veces por semana. Deportistas de más nivel podrán estar haciendo más sesiones de este tipo a la semana que otros que tengan menos nivel. Y luego objetivos secundarios, lo mismo que antes, depende de las limitaciones del deportista. Y luego el trabajo de potencia aeróbica, max aerobic, que sería para fomentar el consumo de oxígeno, por así decirlo. Ese sería el objetivo de dicho trabajo. Y la frecuencia sería 1 cada 7-14 sesiones, ¿vale? Dependerá de la competición o la fase que se encuentre de la preparación del deportista. Y en cuanto a secundario, exactamente igual. Demanda de la competición o las limitaciones que tenga el deportista. ¿Cuál es la progresión que vamos a realizar? Trabajo aeróbico o de resistencia muscular al principio, que será trabajo de resistencia a la fatiga, es base para ello, hacer muchos kilómetros en zona 2 a principio de temporada. Progresar a través de los niveles de entrenamiento en general, que son estos que tenemos aquí. Vamos a ir progresando desde la mitad del nivel 2 de endurance, de resistencia, luego iremos a tempo, a lucid spot y por último a FTP. Es decir, vamos a ir pasando por todos los niveles que tenéis aquí, que conocéis, los que seáis el de utilizar VK4, pero se pasa de la progresión de endurance, tempo, sweet spot, FTP, ¿vale? Os vamos a dejar ahora algunos ejemplos de cómo realizar dicha progresión. Fijaros, empezaría con 1 por 30 minutos en tempo, luego se pasa a 2 por 20 minutos, 1 por 45, 2 por 30, 1 por 60, 2 por 45, 1 por 90. O sea, fijaros, hasta 90 minutos acumulados en tempo, realmente. Esto en verdad, este tipo de entrenamiento va un poco, por así decirlo, en contradicción con lo que veis hoy en día, que es el entrenamiento polarizado. Pero ya os digo, esto es una forma de ver las cosas, de cómo trabaja la resistencia aeróbica, donde se está viendo cómo el extendiendo la curva de potencia hacia la derecha permite tener una mejor base aeróbica, que quizás no te des ese tipo de entrenamiento polarizado. Si os fijáis, lo que va haciendo la progresión, llega un momento que empezamos con 30 minutos y la siguiente vez esos intervalos bajan a 20 minutos. O sea, en vez de progresar hasta 30, 40, no, baja a 90 minutos, pero mete 2. Luego sí vuelve a subir a 45. Posteriormente mete más y vuelve a bajar. Luego mete 1 y vuelve a subir el tiempo. Entonces, el objetivo que hace es
¿Por qué no partir estos más intervalos? No hay diferencias fisiológicas, por así decirlo, pero sí hay diferencias psicológicas. Lo que se intenta hacer con esto es que el deportista, de manera psicológica, esté preparado para la siguiente hacer cada vez más, por así decirlo. Y realmente la potencia no va a progresar aquí de per se, es decir, no se va aumentando la potencia, sino que es conducida por el tiempo en sí. Al final, cuando vamos a ser capaces de acumular más tiempo en estas zonas, al final la potencia por sí sola acabará subiendo. Lo mismo podemos hacer con un trabajo en zona sweet spot. Podemos empezar por intervalos de 2 por 20 minutos, posteriormente 1 por 40 minutos, 3 por 15 minutos, 2 por 25 minutos, 1 por 50 minutos, 4 por 15, 3 por 20, 2 por 30, 1 por 60. Fijaros, y la misma lógica que vimos anteriormente. No hay diferencias fisiológicas, sino lo que se intenta es marcar esas diferencias psicológicas, que el deportista esté preparado para cada vez ir más lejos y conseguir esa adaptación central a nivel del nervioso central como adaptación mental para los esfuerzos. Lo mismo que volante, la potencia no progresa de por sí, sino que va conducida por lo que sería el tiempo. Y por último, tenéis aquí un ejemplo cómo trabajar el FTP, 3 por 10 minutos, 3 por 15, 5 por 10, 2 por 25, 6 por 10, 3 por 20 y 1 por 60. Os voy a enseñar aquí un ejemplo de, yo he estado trabajando con esta metodología con algunos deportistas y la verdad que los resultados me han sorprendido satisfactoriamente. Os voy a enseñar aquí, por ejemplo, con este deportista. Además, precisamente Marc está asistiendo a la charla por ahí. O sea, va a ver un poco de lo suyo. Fijaos, a lo largo de la temporada hemos estado realizando muchísimo trabajo en tempo. Si pongo la palabra tempo, os aparece por aquí un montón de trabajo en tempo y hemos estado llevando a la progresión de cada vez más y más trabajo en tempo. Incluso si vamos a buscar entrenamientos en long tempo, es decir, aquellos que acumulas mucho tiempo seguido en la zona, al principio el deportista lo ve y se asusta un poco, como diciendo, bueno, a ver cómo yo me como este entrenamiento. Long tempo. Fijaros, aquí en los últimos meses, ...60 minutos acumulados a 310 vatios tiene acumulado totalmente. Pues con esta progresión de trabajo en tempo que hemos visto anteriormente, e incluso metiendo momentos hasta 60 minutos acumulado, cuando realizamos el primer test de resistencia a la fatiga, los resultados la verdad que fueron bastante sorprendentes. Fatiga debe aparecer. Vale. Voy a cerrar aquí un poco esto, me salta el calendario. Fijaros que la propuesta para realizar el test consistía en 4 horas de trabajo a ritmo cómodo, en este caso para él, y en la segunda hora de entrenamiento, 2 por 20 minutos a 340-330 vatios en subida, recuperando unos 10 minutos. Y en la cuarta hora pedíamos que realizara 10 minutos a la máxima potencia sostenible. Fijaros la sorpresa, sin haber hecho todavía un trabajo de alta intensidad, ni siquiera series en el sweet spot, ni trabajo en FTP. La sorpresa viene cuando el deportista tiene que hacer ese esfuerzo de 10 minutos. Aquí al final, fijaros que la potencia que movilizó fueron 420 vatios de media después de haber acumulado más de 2000 kilojulios. Tenéis una chart también muy interesante, que es Trend and Work, donde tenéis todos los kilojulios que se han consumido hasta donde interese. Si os fijáis, los kilojulios consumidos hasta aquí, lo tenéis marcado aquí arriba, pone Cumulative Work, eran 2.314 kilojulios. Es decir, el deportista le pedimos un esfuerzo con 2.314 kilojulios y es capaz de hacer, como hemos visto, ...420 vatios. Si veis sus valores de potencia, son 20 minutos a 411 vatios. Y si nos vamos
a 10 minutos, su mejor valor son 419 ahora mismo. Es decir, la pérdida de potencia ha sido prácticamente ninguna, por así decirlo. No ha perdido nada con respecto a los valores iniciales. Os animo a que probéis este tipo de propuesta con vuestros deportistas, de que acumulen el máximo tiempo en zona tempo, el máximo tiempo en zona sweet spot y el máximo tiempo en trabajo de FTP. Cuando vayamos a trabajar todo lo que sería el consumo oxígeno o max aerobic, como se dice en inglés, la definición clásica de WMAX, el tiempo total que se va a acumular en esa zona es entre 15 y 20 minutos y la progresión es a los máximos vatios posibles. Es decir, vamos a empezar por 5 por 3 minutos, por ejemplo, 5 por 3. La siguiente vez, 5 por 3 minutos más intenso y la siguiente vez metemos más tiempo, incluso más intenso. Hay una cosa muy interesante que comenta Tim Cusick en la versión inglesa del webinar, donde habla de que hay muchos autores que defienden que para este tipo de trabajo, cuando la potencia empieza a caer a partir de X porcentaje, recomiendan cortar el entrenamiento. Él, por otro lado, lo que comenta es que es un trabajo de consumo de oxígeno, es decir, que si el deportista ese día no es capaz de llegar a la potencia indicada, tiene que seguir hasta donde llegue, hasta donde dé, por así decirlo, y mantener el esfuerzo. Porque una cosa es el estrés que refleja el potenciómetro y otra cosa es lo que está pasando a nivel interno en el organismo del deportista. Y si se pide un esfuerzo a nivel máximo, tiene que ser a nivel máximo. Por lo cual, nada de terminar ese entreno si la potencia empieza a caer, sino que tiene que hacer esos intervalos a la máxima capacidad que pueda. Evidentemente, eso nos va a ayudar a trabajar tanto desde el punto de vista fisiológico como metabólico. Otra cosa es que esté el deportista enfermo y no pueda hacerlo. Pero en el caso de que sea un día normal y que por H o por B no sea capaz de llegar a la potencia pautada, tiene que intentar hacerlo a la máxima disponible en ese momento con objeto de alcanzar esas mejoras y adaptaciones que son requeridas. Todo este trabajo intensivo total acumulado por objetivos, ¿cuánto debemos acumular según el deportista? Según una guía, según Tim Cusick, de lo que considera que debe ser recomendable para trabajar. Para un deportista recreativo en tempo, hasta 60 minutos. Categoría 3-5, 60-90 minutos. Esto sería más o menos alguien que compite en máster, por así decirlo. Categoría 1-2, ciclistas que están a punto de pasar a profesionales, entre 90 y 180 minutos. Y categoría profesional, más de 180 minutos. Tiempo total en sweet spot, por encima de 45 minutos, relativo. En categoría 3-5, 45-60. Categoría 1-2, 60-80 y profesional, por mucho más de 60 minutos. Y con respecto al trabajo de FTP, para recreativo hasta 40 minutos, 3-5, 40-60, categoría 1-2, más de 60 minutos y profesionales todavía mucho más de esos 60 minutos, ya depende del nivel que tenga el deportista, pues pone aquí siempre el más o el más. Potencia aeróbica, 10 minutos como mínimo, pero buscando un objetivo a la larga de unos 15 minutos. La categoría 3-5, él considera que los 15 minutos, por eso parece aquí en rojo, es suficiente para mejorar, pero ya según el deportista, podéis intentar llegar hasta 20 minutos aquí, 25 minutos en los máximos niveles. ¿Algunos ejemplos de cómo trabajar esa resistencia a la fatiga con los deportistas? Pues aquí os plantean dos tipos de entrenamiento, así de manera curioso. Esto es Explosive Power Duration, Steady State, estado estable, intervalos en estado estable con explosiones al principio. Y la propuesta es 15 minutos de calentamiento en zona 2, a una cadencia libre para el deportista, con 2 por 1 minuto de alta cadencia para activación, y luego comienza con los intervalos. Estos intervalos comienzan con 3 por 12 segundos de sprint máximo y 24 segundos de recuperación. Y a partir de ese sprint ya no se recupera y se empieza el intervalo de 15 minutos en FTP. Es decir, 12 segundos a tope, 24 segundos de recuperación, 12 segundos a tope, 24 segundos de recuperación, 12 segundos a tope y a partir de ahí comienza dicho intervalo. El objetivo de estos entrenamientos no es más que todos aquellos metabolitos que vimos anteriormente que aparecen cuando aparece en la intensidad, es ayudar a que el deportista empiece a trabajar en zona FTP con ese nivel de acumulación previa que hemos visto que se produce cuando hay alta intensidad. Posteriormente mete un descanso entre intervalos de 10 minutos y la cadencia de nuevo auto, pero sin dejar que caigan los intervalos. Es decir, que si mantengo 85 de cadencia,
tengo que intentar mantenerla todo el tiempo. Y lo mismo si mantengo 90 o no mantengo 95. El otro entrenamiento que se recomienda aquí, como ejemplo, intervalos entrecruzados para estado estable, calentamiento similar o el mismo que el anterior. Y aquí lo que realiza son, el deportista se mantiene 20 minutos de intervalo en zona sweet spot, por así decirlo, que sería por debajo del 88% del FTP, 88-93% de FTP, pero lo que hace es que cada 2 minutos mete un esfuerzo al 110% del FTP, es decir, mete 30 segundos de rush con objeto de que aumente el nivel de lactato, luego viene esa recuperación y el cuerpo se adecue, por así decirlo, a ir limpiando ese nivel de acidez que se va creando en el deportista. Es otra estrategia como para trabajar todos los factores que anteriormente estuvimos hablando. Una vez que hemos hablado de cómo trabajar el periodo base, ahora pasamos a cómo trabajar todo lo que sería la fase de construcción. Ya hemos tenido nuestra base aeróbica y pasamos a ese periodo de construcción. Por un lado vamos a trabajar lo que sería la resistencia anaeróbica. Aquí el trabajo que vamos a realizar es en máximo, con cuidado tampoco de no abusar de ese tipo de entrenamientos, porque evidentemente la recuperación es importante que dejemos periodos de recuperación porque deja mucha fatiga al organismo. El objetivo va a ser mejorar la FRC del deportista. Sabéis que esa es la capacidad de reserva funcional, los kilojulios que dispone el deportista para gastar una vez supera ese FTP. Frecuencia entre 1 a 3 veces por semana y objetivo secundario, limitaciones. Es decir, si tenemos un deportista que tiene limitaciones de FRC, pues a lo mejor interesa 3 veces por semana y si no la tiene, pues a lo mejor con una vez es suficiente. Luego pasaría a anaerobic power o potencia anaeróbica. De nuevo, trabajo máximo. Aquí la zona objetivo o target es la Pmax FRC y se recomienda entre 1 y 2 veces por semana. Y será en función de las limitaciones que tenga el deportista. Y al mismo tiempo seguimos trabajando la zona FTP-FRC o de consumo de oxígeno con las mismas premisas que la fase anterior, entre 1 por cada 14 semanas. Fase de construcción, estos serían los objetivos que hemos visto ahora anteriormente. Seguiremos trabajando también, por otro lado, el FTP, el FRC-FTP, como hemos visto ahora mismo en la tabla anterior, pero los estrellas son estos dos. Evidentemente, si tenemos algún sprinter o algún corredor de pista que se dedica a la velocidad, también la PIMAX, son las estrellas de esta zona de trabajo. Aquí lo que vamos a hacer es comenzar de un trabajo extensivo hacia intensivo. Y recordad que se podía hacer bien de manera lineal, es decir, comenzando con unos intervalos que vamos aumentando en el tiempo. Evidentemente, también aumentamos el tiempo que pasamos en dichos intervalos, o bien podemos ir haciendo variaciones según las demandas que haya en la competición o las demandas del propio individuo. Tenéis aquí la chart de Optimizing Intervals, que muchos de ustedes la conocéis. En este caso, para este deportista, por ejemplo, recomienda que para la FRC el objetivo final serían 588 vatios con más o menos 15 y que la progresión que se debe esperar es empezar por 4 intervalos y llegar hasta 8. Y el tiempo total acumulado debe ser de 4 minutos hasta 12 minutos. Y la recuperación entre 1.10 y 1.20 sería el proceso de recuperación. Lo mismo tenéis aquí para Pmax, FRC como trabajo. Recordad que es importante el FRC porque el tamaño de nuestra batería, por así decirlo, importa. Volvemos a la anterior de que todo no son la producción de vatios, no es lo más importante, esa producción de vatios absoluto. Hay muy buenos chats aquí en el grupo de Facebook. Si no conocéis el grupo, os invito a que lo busquéis, que sería WKO4 Power Users. Hay mucha información, muchos chats que han creado otros entrenadores que comparten para ver cómo trabajar las distintas zonas y demás. ¿Qué es lo que se pretende con la mejora de FRC? Tenéis la chart que conocéis mucho, que es la contribución al FTP. La línea roja, recordad que era el modelado de potencia del deportista, y la línea azul es la contribución a dicho modelado de la capacidad anaeróbica en vatios, y la línea verde es la que realmente aporta los vatios aeróbicos, por así decirlo. Si os fijáis, donde está parada ahora mismo la línea son 50 segundos. Para 50 segundos modelados son 577 vatios y nos dice que de esos 577 vatios, 323 corresponden a metabolismo anaeróbico
y 254 corresponden al aeróbico. ¿Qué es lo que vamos a monitorizar nosotros con VKO, por ejemplo, conforme vayamos haciendo un entreno? Que esta línea azul vaya siendo cada vez más alta. Cuando trabajemos el anaeróbico, esta línea azul empezará a subir y evidentemente eso provocará al mismo tiempo que esta línea roja también suba. ¿Qué es lo que ocurre en muchas ocasiones? Que cuando mejoramos mucho a nivel aeróbico perdemos un poco, es el coste-beneficio que conocéis. Entonces, muchas veces hay que buscar ese equilibrio del trabajo en realizar. Pero el objetivo fundamental es, si trabajamos la capacidad anaeróbica, es que esta línea azul suba hacia arriba con objeto a que la línea del modelado también suba y al final la potencia que se produce sea mucho mayor. Lo mismo pasará con la zona max aeróbic de consumo de oxígeno, ¿vale? Vamos a intentar que el deportista, cuando llegue a la competición, esta línea azul suba lo máximo posible, pero previamente, con todo el trabajo que hemos hecho en la zona base, en la parte, perdón, en el bloque base, haya subido también muchísimo. Entonces, si conseguimos que esto suba bastante y esto suba bastante, el tiempo que el deportista es capaz de estar en esta zona, por así decirlo, será mayor y eso provocará que nuestra curva de potencia suba. Esa chart la tenéis todos aquí. FTP, contribution. Vale, si os fijáis aquí, por ejemplo, ahora mismo este deportista, si os vais a un minuto, 690 vatios en la curva, de los cuales 353 corresponden a anaeróbico y 337 aeróbico. Yo, por ejemplo, puedo comparar datos de la temporada pasada completos con los últimos 90 días. Y si me voy, por ejemplo, a un minuto, fijaros que el año pasado, en 2017, el FRC estaba en 272 vatios y ahora mismo, está empezando la temporada, están 369. Mientras que a nivel aeróbico, el año pasado estaban 365 vatios y el FTP ahora mismo están 333. Por lo cual ahora mismo todavía nos queda mucho trabajo aeróbico para llegar a los niveles de la temporada anterior. Entonces podéis ir comparando en todo momento cómo esos datos van fluctuando en el tiempo. Otra charla muy interesante que tenéis con respecto a la resistencia a la fatiga, ya os he explicado anteriormente que tenéis por un lado este de fatigue resistant, ¿vale? No tenéis aquí cómo la potencia cae tras 2000 kilojulios en este caso, lo podéis modificar manualmente. Incluso tenéis también la de categoría 1, a ver si carga. Voy trabajando ahora mismo. ¿Vale? Que es con respecto a 3000 kilojulios. Ahora mismo muy bajo porque todavía no hemos realizado ningún entrenamiento sobre 3000 kilojulios. Pero, por ejemplo, datos del año pasado, sobre 3000 kilojulios, tampoco había ninguno sobre ello. De 2000 sí hay. 3000 kilojulios estamos hablando que es una etapa casi nivel Tour de Francia, por así decirlo, ¿vale? Por ejemplo, el año pasado, sobre 2000 kilojulios, de 411 hasta 375 vatios, por así decirlo. La otra charla que iba a comentar, para ver la resistencia a las fatigas, la tenéis dentro de los propios análisis de entrenamiento. Por ejemplo, ayer que hubo una competición. Vale, la chart se llama Race Fatigue Resistant PD Comparison. ¿Qué es lo que hace esta chart?
compara dentro de la misma entrenamiento o competición, en este caso, el mejor pico de potencia en competición fue 403 y en el último cuarto de la carrera, la última cuarta parte de la carrera, esa caída de potencia fue a 384. Y el pico, mejor pico de 20 minutos, 331 y la caída en el último cuarto hasta 313. Entonces también estas charts os permiten en análisis de entrenamiento comparar cómo ha sido la caída de vuestra potencia en competiciones. Eso para que tengáis en cuenta otra herramienta, otra chart que podéis utilizar para realizar los análisis de cómo es la resistencia y la fatiga de vuestro deportista. Ejemplo de cómo trabajar la resistencia a la fatiga a nivel anaeróbico. En trabajo extensivo de FRC, por un lado, calentamiento 15 minutos, progresando en zona 2, cadencia autoseleccionada con 2 por 1 minuto alta cadencia de activación. Luego viene seguido de 6 por trabajo extensivo de FRC, ¿vale? Utilizaréis las charts de Optimizing Interval para ello y veis tanto duración e intensidad que se prescribe y recuperación, en este caso, 7 minutos entre intervalos. Y luego la cadencia autoseleccionada y recomienda comenzar con 5 o 10 segundos de pie para aumentar la rapidez de la potencia y luego ya sentado intentas mantenerla. El resto del tiempo trabajo en zona 2 y recuperación 5 o 15 minutos. Este trabajo siempre es interesante realizarlo con el plato pequeño, con objeto de que haya una buena contribución de la cadencia a esa subida de la potencia y no lo haga el deportista simplemente tirando de fuerza a baja cadencia. Y el otro es para hacer el trabajo intensivo de FRC. Empieza con el mismo calentamiento anterior, 10-15 minutos de calentamiento, progresando en zona 2, cadencia autoseleccionada, 2 por 1 minuto alta cadencia, activación, y luego 7 por 1 minuto, trabajo de Pimax, FRC, en la zona Optimized Interval Chart, y lo que se intenta es descansar 7 minutos entre cada uno de esos intervalos. Evidentemente, lo que se va a intentar también en estos entrenamientos es progresar en el número de intervalos. Fijaros, aquí, para este deportista, nos vamos a los Optimized Intervals. Yo utilizo el de Doni, que es un poco más complejo porque tiene aquí también la gráfica, por si queréis ver con más detalle. En este caso, para FRC, trabajo extensivo anaeróbico para el deportista, recomienda que la duración máxima del intervalo sería como mucho 1 minuto, límite inferior es 6:30, límite superior 6:59 y repetición una progresión desde 4 hasta 8. Y el tiempo total acumulado de 4 a 12 minutos. Y el ratio de recuperación 1:1 o 1:2. Y para la Pimax FRC, 40 segundos, 39 segundos sería el target, límite inferior, límite superior, la progresión que se debe realizar, tiempo total acumulado, fijaros, menos de 2 minutos, por lo cual esto te garantiza que el tiempo, si haces 10 intervalos, evidentemente no pueden ser 40 segundos, tienen que ser de que como mucho llegues a 2 minutos. Y la recuperación entre 7 y 12 minutos. Eso es lo que nos explica que tenemos que trabajar con el deportista. Así que bien, ahora dudas que tengáis, realicé las preguntas y os contesto sobre ellas. Pregunta por aquí Miguel Patjane, si los E-Levels en VKO son calculados en base al MFTP o al SFTP. No, todos los E-Levels son calculados en base al MFTP. Es decir, esto que os aparece aquí, todo es en base al modelado de potencia. Y conforme este modelado va cambiando, estos valores van cambiando, incluso a veces casi a diario, porque según los registros de potencia del deportista, este MFTP varía, evidentemente eso puede provocar que cambien esos valores de los E-levels. Si responde a tu pregunta eso. ¿Más preguntas por ahí que queráis hacer? ¿No hay por ahí preguntas? ¿De nada?
Vale, aquí empiezan a aparecer. Sí, evidentemente, Benito, esa buena pregunta. Pregunta Benito que cómo sugieres clasificar los kilojulios en base a los pesos de los atletas para medir la resistencia a la fatiga. Evidentemente, cuanto más pesa un deportista, más vatios absolutos necesita, con lo cual los kilojulios son mayores. Yo más que utilizar peso del deportista, lo que intento es en base a la competición. Te pones a analizar las competiciones de tus deportistas y ves más o menos cuántos kilojulios tienen dichas competiciones. Si, por ejemplo, nos vamos a esta competición de aquí de Marc, fíjate la competición total ha sido 2.251 kilojulios, ¿vale? Entonces, sabemos que todo el trabajo que nosotros vamos a hacer de resistencia a la fatiga va a andar por ahí. Nos vamos a otra competición de la semana pasada, ¿vale? Otra competición que hay aquí. Y esta, fíjate que no ha llegado ni a 2.000 kilojulios. Sabes ya que este deportista, pues las competiciones que va a realizar, se va a mover en torno a eso, entre 2.200, 1.500 kilojulios, con lo cual todo el trabajo lo vas a enfocar con respecto a ello. No sé si responde eso a tu pregunta, Benito. Pablo Poyatos pregunta si los E-levels responden a un porcentaje siempre. No, no siempre un porcentaje. Realmente los E-levels, si te fijas, todo lo que es zona hasta FTP sí responde a un porcentaje, ¿vale? Con respecto al MFTP, pero a partir de FRC, FTP en adelante es por duración en el tiempo. Y todo esto está basado en la curva de potencia que tienes aquí. Es decir, el tiempo que es capaz el deportista de mantener un esfuerzo. Te recomiendo que mires uno de los primeros webinars donde ahí se explica todo esto. Pregunta Alfredo si estamos en el periodo de base, la Power Duration no está acorde con los esfuerzos máximos. Supongo que habría que realizarse distintos test aeróbicos en aeróbico para rellenar esa curva. Exacto, es muy bien, Alfredo, la pregunta. Eh, Evidentemente, hay que realizar de vez en cuando distintos test con objeto de actualizar dicha curva de potencia. Yo, por ejemplo, realizo test de 1 minuto, test de 5 minutos, test de 10 minutos, 20 minutos, trabajo incluso de sprint de 10, 15 segundos con objeto de que esa curva de potencia esté lo más actualizada siempre posible y que a la hora de trabajar los intervalos sean lo más precisos. Cuando se trabaja en tempo en base a Jesús, si se realiza la misma sesión todas las progresiones, no. El objetivo es que tú, si por ejemplo la primera sesión haces 1 por 30, la siguiente sesión ya hagas 2 por 20. Y la siguiente sesión hagas 1 por 45. Y la siguiente 2 por 30. Es decir, que vayas progresando en cada sesión. Es decir, no mantengas repitiendo, sino ve progresando rápidamente. A ver, Benito, preguntas cómo sugiere poder sacar un estimado de kilofolios de una competencia si solo tenemos la altimetría y la distancia. Hay una chart por aquí que se llama kilojulios consumidos, que es esta, ¿vale? Y si te fijas, por ejemplo, que si el deportista tiene que hacer un esfuerzo de 10 minutos a lo que da su curva de potencia, va a consumir 251 kilojulios. Si es de 20 minutos, 486. Imagínate que hay 3 puertos de montaña de 5 kilómetros. Y tú calculas más o menos que para la potencia que él mueve va a tardar unos 15 minutos, ¿vale? Pues sabes que cada puerto le van a llevar 381 kilojulios. Entonces, más o menos ahí puedes intuir cuántos kilojulios puede durar esa competición, ¿vale? Benito, no sé si respondes a tu pregunta eso. Más preguntas por ahí que tengáis.
Vale, hay más preguntas aquí. Cuando realiza los test que acabas de comentar, ¿los hacemos con fatiga o fresco el deportista? Hombre, lo ideal es que lo hicieras fresco, por así decirlo. Esa chat creo que está en el grupo de Facebook, Benito. Si no, se la facilito a Debbie y que la haga pasar en un momento determinado. Diego pregunta por ahí, hola Javi, tengo una pregunta, has comentado que se puede configurar tanto los kilojulios de desgaste como los intervalos que quiero analizar, es decir, por ejemplo, 12 minutos, no te entiendo Diego, eso es, lo que yo refería es en esta curva de aquí, significa que si el deportista 12 minutos en su curva de potencia, yendo al máximo, por así decirlo, de su curva de potencia, serían 301 kilojulios, es decir, que si el deportista 12 minutos moviliza 5,6 vatios kilos, en este caso 416, si hace un esfuerzo de 12 minutos, vale, si hace un esfuerzo de 12 minutos, va a consumir en torno a 301 kilojulios. No sé si quiere ver, si tu pregunta es esa. ¿Más preguntas por ahí que tengáis? Bueno, parece que no hay más preguntas. Entonces lo dejamos aquí y espero que haya sido de vuestro interés el webinar. Tenéis aquí mi correo electrónico para aquellos que queráis preguntar algo más o que se os quede en el tintero o si hoy por la noche os asalta alguna duda, pues ahí tenéis el correo a vuestra disposición para cualquier pregunta, ¿vale? Pues nada, pues muchas gracias a todos y espero que os haya gustado. Si se queda grabado en internet, en YouTube lo subirán. Me pregunta un momento ahí que qué porcentaje, Borja, qué porcentaje de pérdida hay eh, estimado para después de 2.000 kilojulios en 60 minutos. Eso es individual. Lo ideal es intentar que esa pérdida sea lo menos posible. Valores inferiores a un 5% se consideran que son buenos, por así decirlo. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo.